Hermanos, buenos días. Hoy es 27 de julio y seguimos con esta dinámica de dejarnos formar por la palabra de Dios como discípulos misioneros que somos en nuestra Iglesia Católica. Todos los que vemos este video, todos los que estamos conectados por la internet, debemos tener claro que somos discípulos cada vez que escuchamos el Evangelio. Yo no soy un espectador, yo no soy una persona pasiva que recibe un mensaje a ver si me ayuda en mi suerte o me ayuda en mis dificultades. No. Además de que la palabra de Dios, si viene en ayuda de nuestras necesidades y dificultades, también viene a formarnos y viene a llenarnos de conocimientos y también de alimento para que yo pueda llevar también el mensaje. Porque recuerden, todo aquel que escucha el mensaje de Jesús es discípulo y se convierte inmediatamente en misionero, es decir, lo comunica, lo lleva a otras personas. Por eso dispongámonos a escuchar el Evangelio de Mateo en su capítulo 13, verso 18 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la parábola del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa lo que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre las zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Retomando nuevamente la parábola del sembrador, que es el texto que estamos escuchando, la explicación de la parábola del sembrador. Recordemos que el día de ayer los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué hablas en parábolas? Pero no le explicaba las parábolas a la gente. Y de hecho, si tú lees la Biblia y lees los Evangelios, tú vas a encontrar que hay solo 2 parábolas que se explican. Y esta es una de ellas, la parábola del sembrador. Y aquí encontramos la explicación. Pero para poder entender la explicación, pues miremos bien, recordemos un poco de qué trata la parábola. Y es un sembrador, un campesino, sale a sembrar y bota y esparce semillas en diferentes terrenos. Hay terreno pedregoso, terreno poco fértil y terreno bueno, pero junto con otras plantas, junto con la maleza, con la cizaña, y está el terreno perfectamente fértil y listo para producir una gran cosecha. Frente a esos 4 tipos de terrenos, entonces aquí viene la explicación. Entonces el primer terreno es precisamente el más frágil, el más débil, y es lo que se echó al borde del camino, al borde del camino. Es bien difícil. Dice la parábola que aquel que se sembró allí es como aquel que escucha la palabra y viene el maligno, vienen los problemas, las dificultades duras de la vida y nos quita eso que el Señor sembró dentro de nosotros. Al mismo tiempo, el terreno pedregoso, es decir, un terreno un poco ya más fértil, significa que las raíces bajan de la semilla, pero como está tan duramente lleno de piedras, no se fortalece. Entonces dice la parábola que significa, o la explicación de Jesús, el que acepta con alegría la parábola, el que va entusiasmado a la misa, el que escucha fervoroso a un predicador, el que le encanta una canción cristiana. Pero por su falta de perseverancia y de constancia, y además vienen las dificultades, vienen los problemas, entonces no echa profundas raíces y se muere la plantica porque se quedó simplemente en la parte superficial. Tal vez muchos de nosotros católicos nos movemos en esa dinámica de la superficialidad. Venimos a misa, venimos a una oración, participamos de un acontecimiento religioso social, pero nos encanta inclusive el sacerdote que predica o algún mensaje que llega a nuestra alma,
pero por las muchas cosas en las que vivimos nos dispersamos y la palabra de Dios no adquiere raíces dentro. El otro, precisamente, son los que son sembrados en medio de la maleza, de la cizaña, en ese terreno que es bueno, pero que tiene otras plantas que pueden ahogar que la planta no crezca bien. Y dice la parábola que se trata de aquel que escucha la palabra, aquel que recibe el mensaje, pero como está tan contaminado por cosas del mundo, pero al mismo tiempo contaminado de las preocupaciones y de los afanes de la vida, como el dinero, la riqueza, el éxito, las relaciones afectivas, etcétera, todo lo que el mundo ofrece, pues ahoga lo poquito que Dios nos da o lo mucho que Dios nos ha dado. Se ahoga en medio de tantas preocupaciones y de tantos avatares. Y por eso la palabra de Dios no adquiere la forma perfecta dentro de nosotros. Pero al mismo tiempo está el terreno perfecto, donde se siembra la palabra, donde profundiza y donde se crece, se madura, se fortalece en la fe. En medio de esta explicación, que yo repetí básicamente porque la palabra lo explicaba por sí misma, la pregunta que les quiero dejar es: ¿qué tipo de terreno eres tú? Ojalá podamos pasar a ese nivel donde somos un terreno fértil y profundo para dejar que la palabra de Dios produzca grandes frutos dentro de nosotros. El Señor les bendiga.